nuestro crecimiento, reducir la pobreza y crear empleo formal. Ministra Alba, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Haciendo un balance del cierre del año, yo quisiera resaltar 3 grandes ideas. La primera es que este año se demuestra una vez más la resiliencia de la economía peruana. Nuestros sólidos fundamentos han permitido que podamos de cierta manera capear el contexto internacional adverso. Vamos a crecer 2.2, muy por encima del promedio de la región y de los países de América del Pacífico, de la Alianza del Pacífico. También somos el país que tiene el menor riesgo país. Esto demuestra que los inversionistas siguen apostando por el Perú. Hace unas semanas estuvimos en Nueva York, tuvimos una operación muy exitosa de emisión de bonos, donde tuvimos tasas mínimas históricas. Un segundo aspecto que quiero resaltar. ¿10.000 millones de bonos soberanos? 10.000 millones, una emisión de 10.000 millones. El segundo aspecto que quiero resaltar, ya lo ha dicho el presidente del Banco Central, estamos todavía lejos del crecimiento potencial de la economía, y en este sentido este año creo que es importante porque hemos emprendido algunos pasos hacia establecer las líneas de trabajo para la competitividad. Hemos aprobado, en coordinación con la academia, con el sector privado, con los gremios, el Plan Nacional de Competitividad. Este plan tiene una serie de medidas que tenemos que implementar con mucha fuerza, lo que va a permitir que el Perú llegue a un crecimiento potencial de tasas del 5%. En realidad el Perú necesita crecer. ¿Que el Perú llegue cuándo? Nos está hablando de 5%, es decir, más del doble de lo que estamos logrando este año. La idea, ¿para cuándo prevé que nos pongamos a 5%? Tiene hitos hasta el 2030. El 5% como mínimo es lo que la economía tiene que crecer para reducir la pobreza, para ser un país desarrollado, para generar los empleos que necesitamos. Y un tercer punto que quiero resaltar, que es en realidad un gran reto que tenemos, es que una vez más vemos que hay algunos paradigmas de la ejecución de la inversión pública que tenemos que romper. El primero es que cuando hay cambio de autoridades, la inversión pública se desacelera. Al cierre del año, el gobierno nacional va a haber ejecutado más que el año pasado. De hecho, el día de hoy, el gobierno nacional ha ejecutado 700 millones más de inversión de proyectos. ¿Porcentaje? En millones. ¿El presupuesto recibido? En millones de soles estamos en 700, en porcentajes, al día de hoy estamos en 64% del gobierno nacional. 64% de gasto del dinero del gobierno central. Del gobierno nacional, sí, de inversión, de proyectos de inversión. Sin embargo, en el caso de los gobiernos locales, respecto al año pasado, estamos todavía con 3.500 millones por debajo y los gobiernos regionales están como 700 millones por debajo. ¿Esto qué significa? Que al final del año el impulso que ha dado el gobierno nacional no va a poder contrastar la caída que hay en la ejecución en el gobierno regional y local. Esto, Fernando, desgraciadamente sucede cada 4 años y es un paradigma que tenemos que romper, que cada 4 años, cuando cambien las autoridades, tenemos que lograr que los equipos de los gobiernos regionales y gobiernos locales estén fortalecidos y no pasen por esta curva de aprendizaje que a veces retrae. ¿Cómo se va a poder hacer eso? Porque usted misma lo dice, cada 4 años constatamos la misma caída a causa del cambio de las autoridades regionales, que precisémoslo, son los 26, porque no hay reelección tampoco en ese campo. ¿Qué medidas se van a adoptar para que no se repita esta mala práctica cada 4 años? Definitivamente hay unos temas estructurales, tiene que ver con dar asistencia técnica, mejorar la asistencia técnica para elaborar mejores expedientes técnicos. También nosotros como MEF vamos a iniciar un proceso de revisión de la ley de contrataciones. Esos son unos cambios un poco más estructurales, pero creo que la gran apuesta tiene que ser por el servicio civil. No hemos avanzado en el ritmo que el sector público requiere. Algunos dicen que hemos retrocedido más bien con el servicio civil y hay quienes dicen que Servir ha sido poco respaldado por el gobierno. En los últimos ha habido un mayor dinamismo. El último año han entrado algunos ministerios, pero definitivamente todavía tenemos que ir a un ritmo más rápido. Recuerde que Servir tiene como 2 grandes instrumentos: los gerentes públicos, que eso tenemos hace varios años, donde se asignan algunos gerentes seleccionados por Servir algunas posiciones, pero lo más estructural es que el servicio civil, todos los funcionarios públicos entremos a Servir. Es un mecanismo meritocrático donde nos evalúan el desempeño y en eso creo que tenemos que avanzar con más agresividad. Servir está trabajando con los gobiernos regionales y creo que esa es la gran apuesta que tenemos que tener de fortalecimiento del sector público. Ahora, un tema crucial es
las obras de infraestructura paralizadas que agravan una brecha enorme que hemos constatado. ¿Qué medidas se piensan adoptar para reactivar esas obras públicas, carreteras, hospitales, colegios, comisarías, etcétera, paralizadas? El caso emblemático es el Hospital Lorena del Cusco. Da pena que un hospital de una manzana entera esté desde hace años paralizado porque no se logra destrabar una obra, desdichadamente hay que decirlo, interrumpida por la corrupción. Sí, Fernando, en el caso específico del Hospital de Lorena, la ley de presupuesto de este año, el decreto de urgencia, ya incluye una habilitación. La apuesta del Ministerio de Salud es hacer un contrato gobierno a gobierno como el que se utilizó en los Panamericanos. La ley de presupuesto ya da el marco legal para que los recursos que han estado asignados en el gobierno regional de Cusco puedan pasar al Ministerio de Salud. En un tema más estructural, creo que lo comentamos hace unas semanas cuando estuve acá, la Contraloría identificó de una manera oportuna que había una serie de obras en los gobiernos regionales y locales que estaban paralizadas y le propuso al Ejecutivo un decreto de urgencia que ya está en plena aplicación, donde las entidades, a partir de un inventario y a partir de unos peritajes, van a poder utilizar unos mecanismos más ágiles de la ley de contrataciones. Acá, Fernando, tiene que ver también con los cambios de autoridades. No necesariamente los cambios han sido ordenados, han entrado nuevas gestiones. Entiendo que es algo que le ha pasado también al alcalde de Lima, y no estaban los expedientes, no estaban los documentos. Entonces, la Contraloría ha entendido bien esto y nos ha propuesto este mecanismo, y ya hay entidades que tienen hasta fin de mes para poder actualizar el inventario, y sobre la base de este inventario es que vamos a iniciar las convocatorias con más celeridad. Hasta fin de mes es 11 días. En 11 días ya hay un gran avance del registro. Tienen hasta el 31 de diciembre para primero hacer un inventario, luego hacer un peritaje, y luego del peritaje para que los ingenieros digan exactamente cuál es el estado de la obra, cuánto es lo que falta, lo que le llaman el saldo de obra, y van a tener una serie de facilidades en la ley de contrataciones para poder rápidamente convocar el expediente y luego iniciar la ejecución. Como siempre hemos hablado, obras paralizadas son servicios públicos postergados al ciudadano, son hospitales, son colegios, son carreteras. Por eso es que ahí sí quiero felicitar a la Contraloría porque ha entendido muy bien esa problemática y nos ha propuesto ese decreto de urgencia que finalmente hemos aprobado y está en plena ejecución. Después de la pausa quisiera que hablemos sobre el plan de infraestructura y el de competitividad, que nos diga cuáles son estas obras emblemáticas que van a ser impulsadas, creando trabajo y mejorando servicios, como usted dice. Pero antes de eso me interesaría una palabra suya sobre el presupuesto que fue aprobado vía decreto de urgencia este año por las circunstancias institucionales que vive en el país, y del cual usted ha dicho que tiene un acento social y descentralizador. Explíquenos, por favor, ¿qué se ha hecho para que este presupuesto, 5.5% más abultado que el del año pasado, tenga este carácter social y descentralizador? Sí, efectivamente este presupuesto ha sido aprobado, son más o menos 177.000 millones de soles. Es un presupuesto que refuerza la descentralización en términos del presupuesto que se asigna directamente a los gobiernos regionales y locales para que ellos ejecutan obras. Pero uno de los mayores, también el presupuesto del próximo año ha roto algunos paradigmas. Por ejemplo, te pongo un caso, el tema del friaje, las heladas y las nevadas. Se ha identificado que más o menos 50.000 familias requieren acondicionar sus viviendas. Estamos en plena época. Hemos dado la noticia esta mañana que hay 25 provincias en las que se prevé que esta noche habrá menos 10 grados, ahora, en diciembre. Exactamente. Hasta el 2000, cuando vemos la asignación del presupuesto del 2017 o años anteriores, la asignación era mínima, que permitía máximo atender unas 500 viviendas. Con eso nos íbamos a demorar décadas. Hubo un crecimiento importante en el 2018, donde se pudo financiar hasta 9.000 viviendas, y en el 2020 hay una asignación para más o menos 19.000 viviendas. Es decir, lo que hemos querido hacer en algunos temas es recuperar el tiempo perdido en la asignación presupuestal. Otro ejemplo importante es la violencia contra la mujer. Cuando vemos el presupuesto, que el próximo año tiene más de 500 millones, vemos que en los últimos 5 años el presupuesto para la violencia contra la mujer se ha multiplicado por 6, por ejemplo. ¿En qué sectores es que se ha invertido este aumento presupuestal? Porque hay quienes se quejan
dicen que las fiscalías, que no se ha invertido ahí, que no se puede dar, digamos, cursos rápidos a las dirigencias fiscales. ¿En qué instituciones es que se ha invertido esos 500 millones más para la lucha contra la violencia de género? Ahí, Fernando, lo importante, obviamente hay que trabajar en la línea de prevención, pero lo que se identifica en el caso de la violencia contra la mujer es que cuando una mujer va a hacer una denuncia, si el Estado no la atiende oportunamente, la violencia del agresor puede escalar. Entonces, acá es importante que se ha invertido en centros de emergencia mujer, que dependen directamente del Ministerio de la Mujer. Se ha invertido también en la Fiscalía, para algunas fiscalías contra la mujer. También se ha invertido en el Poder Judicial y en la Policía. Es importante que, claro, la brecha todavía es muy grande, hay mucho por hacer en temas de violencia contra la mujer, pero se han tomado esos esfuerzos importantes, ¿no? La idea es seguir avanzando y también la idea es la calidad de gasto. Ya sabemos que mayores presupuestos no garantizan necesariamente mejores servicios al ciudadano, por eso es que también en el caso de violencia contra la mujer hemos implementado, hemos desarrollado un presupuesto multisectorial por resultados de violencia contra la mujer. Ahí se ha hecho una revisión de la evidencia internacional de cuáles son aquellas intervenciones que contribuyen de una manera más significativa a la reducción de la violencia. Se han identificado esas intervenciones, se ha aterrizado eso en productos y el próximo año estaremos iniciando la ejecución de ese presupuesto en el marco de este nuevo diseño. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, si me lo permite, ministra Alba, y cuando regresemos queríamos